en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, que es este plenario del peronismo con presencia del senador Oscar Parrilli. Y decíamos, justo en un contexto en el que él fue una de las de los protagonistas de la jornada de ayer en el Senado, no solamente porque en su rol de senador le tocó argumentar y le tocó votar, en este caso la destitución, la expulsión de el senador Cuéllar, sino también porque a último momento pretendieron poner en discusión su propia, una sanción al propio Parrilli. Pero bueno, ¿cómo se vivió lo que ayer pasó en el Senado, que lo estábamos siguiendo acá en vivo, también aquí en la radio de la universidad, en Casa Rosada? Y agradecemos la posibilidad de charlar un ratito con Pedro Lacour, amigo de la casa, colega, sociólogo además, acreditado en Casa Rosada por el diario AR. Creo que después me dirá si hay algún otro medio. Pedro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. ¿Cómo te va, Alicia? Muy bien. Bueno, perfecto, ahí la cantidad de medios en el diario AR. Acreditado en Casa Rosada por el diario AR. Pedro, bueno, ¿cómo se siguió ayer ahí lo que estaba pasando en el Senado? Sí. Bueno, mirá, fue una semana intensa porque comenzó cuando el gobierno empezó a querer dilatar el tema. No había la respuesta. En Casa Rosada no había intenciones en principio de tratar el tema y en segundo lugar de expulsar a Cuéllar. Una vez que sucede el llamado a sesión, la decisión que la hace Villarruel, que la hace Victoria Villarruel, y que toma por sorpresa a la Casa Rosada, tienen que plantear una estrategia de cara a decir, bueno, tenemos que lograr que se vote la suspensión y no la expulsión. ¿Qué es lo que estaba detrás de todo esto? La posibilidad, si es que a Cuéllar lo expulsaban, como terminó sucediendo, de que en su lugar asumiera una senadora de la Cámpora, ¿no? Sí. Y el gobierno pierde un poco ese equilibrio legislativo en el Senado que le resultó muy productivo, ¿no?, durante todo este año. Bueno, esa pulseada finalmente ayer la terminan perdiendo porque no logran la cantidad de votos necesarios por la suspensión, y tampoco logran la suspensión de Oscar Parrilli, que vos lo mencionabas. Sí. Que fue también como la otra ala de la estrategia oficial, que era, bueno, pidamos la suspensión de Cuéllar, pero también porque está procesado en la causa del memorándum con Irán, etcétera, etcétera. Ahora, Pedro, antes de que avances ahí, vos hablabas de la estrategia, y como no queda claro ahí quién estaba de quién era esta estrategia, porque por un lado está Villarroel, por el otro lado pareciera Milei y sus operadores más explícitos. ¿De quién era la estrategia? ¿Quién la estaba manejando? La estrategia de plantear la suspensión era del gobierno nacional, de la Casa Rosada. Ajá. Pero Villarroel introduce ahí una variable que fue la inevitabilidad para llamar una sesión. Era inevitable para Villarroel, eso fue el argumento que dio ante la Casa Rosada, llamar a la sesión porque había una presión muy grande en la opinión pública, ¿no?, en general. Entonces, una vez que llama a una sesión y que tiene que ir a sesionar, se junta ahí los intereses tanto de Villarroel como del gobierno. Y esto más allá de lo que pasó ayer a la tarde y la discusión que estamos viendo hoy respecto de si Villarroel podía estar al frente de la sesión o no, eso aparte, que sí, supuestamente tenemos un poquito con ese lío. Acá lo que pasó fue cuando una vez llaman a sesión, los aliados del PRO y del PRD deciden que la suspensión no era, hubo un consenso respecto de que la suspensión era el camino. Sobre todo también por otro dato, Alicia, que fue que Milei, el miércoles a la noche, si mal no recuerdo, en el programa de streaming del Gordo Dan, dice abiertamente que a Cuéllar había que sacarlo, perdón por la expresión, a patadas en el culo. Sí. Lo dijo él. Habilita, sí, lo dijo el propio Milei. Entonces habilita un poco una línea del gobierno que no era la estrategia más fina que planteaba Santiago Caputo, que planteaba un poco más el círculo del propio Milei, que era, bueno, planteemos una cuestión que permita suspenderlo a Cuéllar, no expulsarlo porque no les conviene políticamente. Termina pasando que tienen que ir atrás de la expulsión y el propio gobierno y la Libertad Avanza en el Senado vota a expulsar a Cuéllar porque no le quedó otra red.
Además, decíamos, explicita como una cantidad de cuestiones lo que pasó ayer, ¿no? Uno, en principio, esto que se viene marcando, el vínculo de la vicepresidenta con el presidente. También, ¿qué pasa con el vínculo de Casa Rosada con Macri? ¿Qué pasa con Macri y el PRO? Y así uno podría ir como complejizando. Sí, creo que el caso Cuéllar es interesante. Estoy escribiendo una nota justamente haciendo un poco un resumen de eso que salió ahora el fin de semana. Diciendo, bueno, el caso Cuéllar termina siendo medio una suerte de Aleph, ¿no? Sí. Para pensar absolutamente todos los problemas y los conflictos que rodean al oficialismo. Obviamente podemos sumar también el caso de Cristian Ritondo, que también complejiza, que es este descubrimiento que lo sacamos en el diario AR también, de cuentas offshore de su pareja, ¿no? Sí. Que también complejiza también ahí con otro aliado clave que es el PRO. Pero acá tuviste el conflicto con Villarruel, que está en plena tensión, lo estamos viendo en este momento. En pleno desarrollo, además. Sí, claramente ahí algo pasó que primero demuestra el hecho de que si ella podía no estar o no estar al frente de la sesión ayer a la tarde, y la justificación del gobierno diciendo que en realidad ella estaba en dos roles en simultáneo, cosa que es inconstitucional, la propia Casa Rosada diciendo eso, ¿no? Sí. Entonces hay como una tensión ahí donde claramente hay intereses muy distintos y está rota esa relación. Eso yo te lo puedo decir, ya podemos hablar de que esa relación está rota. Una cosa es lo que sucede en el Senado, otra cosa es lo que sucede en la Casa Rosada. Y por otro lado, se complejiza más todavía la cosa porque aparece Macri. Y en el gobierno le echan la culpa también a Macri de haber metido presión a través de la jueza Arroyo Salgado. Estas son especulaciones, ¿no? Sí. A través de la jueza Arroyo Salgado, que ayer pide abiertamente que a Cuéllar se le quiten los fueros. Y la detención de Cuéllar, si es que Cuéllar debe estar en el país, ¿no? Y hay un montón de allanamientos y empezaron a haber muchos cuestiones. Entonces, en el gobierno le echan la culpa a Macri de haber estado atrás de la presión para expulsar a Cuéllar, y en una convención que hizo partidaria al PRO a la mañana, le preguntan por el caso Cuéllar y él va para atrás y dice que él está a favor de la suspensión y que lo que pasó ayer, el hecho de expulsar a Cuéllar, fue una medida que va en contra de la República. Entonces, y se para actuar más parecido al del gobierno en ese sentido, ¿no? Sí. Entonces hay un montón de situaciones y de intrigas que se van acumulando que terminan tapando, creo yo, lo importante de la cuestión, que es saber realmente qué estaba haciendo Cuéllar con esos $200.000 en Paraguay, ¿no? O de dónde salieron esos $200.000. Claramente. ¿No? Porque ¿De dónde salieron? Claro, porque también en esta vorágine de las últimas horas aparece, después de la expulsión de Cuéllar, un pedido de que se declaren nulas las leyes un proyecto de ley, ¿no?, para declarar la nulidad de la ley Bases, justamente porque se sospecha de que ahí se pagaron coimas. Claro, sí, ahí obviamente en términos judiciales sucede siempre, ¿no? Que termina siendo, no sé, termina siendo difícil de comprobar si realmente el dinero que tenía Cuéllar, o sea, en términos judiciales vos tenés que comprobar que el dinero que tenía Cuéllar era dinero producto de una dádiva para votar de determinada manera en el Congreso. Es difícil, digamos, ¿no? Después creo yo que una investigación judicial puede encontrar algunos indicios de alguna que otra cosa. Hay que ver ahí si efectivamente se termina de comprobar a partir de un proceso judicial que Cuéllar tenía dinero que no estaba declarado porque en realidad pertenecía a una cuenta a través de la cual a él le pagaban por votar de determinada manera en el Congreso. Bueno, a partir de ahí, si eso se llega a comprobar, recién ahí podríamos hablar de si una ley puede ser o no legítima, ¿no? Entonces me parece un camino bastante, en términos por lo menos técnicos, bastante difícil, ¿no?, que avance una cosa así como de volver a poner en cuestión la ley base. Políticamente sí, me parece que queda clarísimo. La opinión pública empezó a ver bastantes
discusiones y polémicas alrededor de lo que sucedió con Cuellar y lo que sucedió con otros, ¿no? Con sin más de ayer en la sesión, Oscar Parrilli en su discurso, que fue justamente uno de los protagonistas apuntados, él mencionó abiertamente a Camau Espíndola, ¿no? De Corrientes. Y también a los misioneros mencionó. Sí. A los dos, a Arce y a Rojas de Cut. Creo yo, ahí se introduce una diferencia por dos motivos, siendo un poquito más fino. Primero, tanto Camau Espíndola como Cuéllar son dos senadores que no pertenecen a un oficialismo provincial, ¿no? En Entre Ríos, técnicamente Cuéllar es opositor, y en Corrientes Camau es opositor también al gobierno de Valdés. Es distinta la situación de Arce y de Rojas de Cut, porque ahí hay intermediaciones de otro tipo, ¿no? Sí. El ida y vuelta era una ida y vuelta hasta más institucional, si se quiere, lo cual no es decir que uno no pueda pensar de que el látigo y la chequera funcionó como funciona siempre, ¿no? Promesas de finalización de obra pública a cambio de que efectivamente esos votos existieran. ATNs, por ejemplo, para la provincia, cosa que me consta que sucedieron después de la ley base para Misiones, eso sí existe, pero estamos hablando de mecanismos que no son estrictamente corrupción, ¿no? Pedro, leyendo por los diarios paraguayos, también es muy interesante cómo van contando ahí este episodio, digamos. Lo último que aparece es el contacto que intentó tener Cuéllar con por lo menos 3 senadores paraguayos que ni siquiera le atendieron el teléfono, dice. Porque ahí también hay todo más allá de, no sé, que estaba yendo a lavar plata ahí, a invertir, entre comillas, ahí, pero ese entramado también político que hasta es muy suspicaz ver que el abogado que lo está defendiendo es el abogado de Cartes. Claro, es el abogado de Cartes, ¿no? Abiertamente. Y es el que pagó la fianza. Sí, $300.000. Por eso, más que lo que le encontraron. Sí, eso llama mucho la atención. Yo no sé si la causa que tramita la justicia paraguaya, no estoy muy al tanto del tema en sí judicial allá, tenga que ver con eso. Puede llegar a tener que ver con estas conexiones. Aparentemente es como lo que también planteaban es que es lo que terminan imputándole es como tentativa de contrabando, como un delito muy menor, porque se pudo haber como escalado un poco más pensándolo en términos de lavado, y Paraguay tiene como una legislación también bastante particular en varios sentidos, pero fueron como muy suaves, casi como una advertencia, pero ahora que todo el mundo pareciera haberle soltado la mano, no sé cómo va a avanzar eso. ¿Qué otras cosas pueden aparecer también ahí en esa lo de los arroyos sagrados, ¿no? Claro. La justicia argentina también avanzando y con allanamientos. Hoy hubo allanamientos en algunos departamentos, acá por Recoleta, Buenos Aires. Hay que ver ahí también qué pasa con eso. Claramente Cuéllar está complicado, y lo que sucedió hoy, que fue ese pedido por parte de sus abogados de que se declare nula la sesión de ayer, a partir de que Villarruel no había, o estaba, mejor dicho, presidiendo la sesión cuando tendría que haber estado en su rol de presidente del país, porque Milei viajó. Me parece que es un manotazo ahogado, ¿no? Sí. Claramente es un manotazo ahogado por parte de los abogados de Cuéllar, y Cuéllar mismo diciendo que lo que pasó fue una locura institucional el hecho de haberlo echado, ¿no? Creo que es discutible igual, ¿no? Sí, es interesante también el tema ese de la suspensión o la expulsión a partir de que Cuéllar ni siquiera creo que estaba imputado, técnicamente hablando. De hecho, claro, algunos planteaban también si les van a dejar ese precedente tan fácil para que ante cualquier tipo de situaciones de este estilo sea tan simple la expulsión. Claro. Pero bueno, y lo otro porque esto de la estrategia de Cuéllar se asemeja un poco a lo que está planteando el propio Caputo, Santiago Caputo, digamos, ¿no? Que también pareciera estar cuestionando abiertamente la legalidad y parece estar en sintonía ahí con Cuéllar. ¿Y vos te referís a tensionar la institucionalidad en general? No, y esto, claro, y a agarrarse de eso, de que no era legal la presidencia de Villarruel ahí, digamos. Claro, sí. No, y ese
Hay una presión, sí, eso en Casa Rosada un poco también hubo una presión hoy para decir, bueno, Villarroel en realidad tuvo la culpa porque nosotros mandamos a través de un escribano, ¿no? Mandamos el papel que había que firmar, porque no es automático. Que Milei viaja, o sea, el presidente viaja y el vicepresidente tiene que firmar un papel y a partir de ahí toma la posta del presidente. Y lo que pasó, según dicen desde Villarroel, que es una cosa y de la Casa Rosada dicen otra, ese papel recién llegó, dicen de los de Villarroel, a las 19 horas. Y Villarroel recién firma eso a las 19 horas, que fue después de la sesión ya había terminado. Es decir, ella dice, yo cuando presidí la sesión todavía no había firmado el papel que me hacía a mí presidenta de la Argentina durante la ausencia del presidente. Pero se generó una cefalía, concretamente, porque si el presidente estaba en pleno vuelo desde las 12 del mediodía, de las 12 del mediodía hasta las 7 de la tarde, nadie estaba al frente del gobierno del país. Claro, y ahí la Entonces, otra... esa puede ser una de las puntas. Y otra cosa te agrego, lo que decían hoy, es que una cosa, esto no tiene nada que ver con la sesión en sí, porque en realidad el poder legislativo va por un lado y este es un tema del poder ejecutivo. Y no importa que Villarroel esté presidiendo la sesión o no, Villarroel tampoco es senadora. Claro. Entonces no hay un argumento tampoco para que se vuelva nula la sesión de ayer. No, y además, ¿qué responsabilidad tendría más responsabilidad Villarroel por la cefalía que Milei, por ejemplo? No sé, preguntas ya más bien técnicas, ¿no? Más técnicas, sí. Y la última, esto que se rumoreó ayer cuando se conocieron los resultados, la expulsión y demás, de que hay una fuerte presión para que Villarroel termine renunciando. ¿Eso es real? ¿Tiene asidero? No tiene asidero. No. Eso también hoy estuve tratando de rascar un poquito y no lo niegan completamente porque no lo ven. No hay, por más que realmente, como decimos, políticamente la cosa está realmente mal y muy rota, no hay posibilidad de que la Casa Rosada avance con algún tipo de iniciativa para que Villarroel dé un paso al costado, ¿no? Y Villarroel tampoco la veo tomando esa postura realmente. Pedro, y es interesante porque ahí a diferencia de siempre tuvimos, ya casi te diría que tenemos una tradición de peleas entre presidentes y vicepresidentes, pero en este caso yo veo una particularidad, que es que la Casa Rosada tiene una funcionalidad particular respecto de lo que sucede en el Senado. Y tenés compartimentos casi estancos donde, a diferencia del gobierno de Alberto y Cristina, no hay una tensión en el sentido de que uno presiona al otro y viceversa en términos políticos. Acá tenés por un lado Villarroel y por otro lado Milei. Y entonces termina siendo relativamente funcional en términos políticos porque Villarroel no tiene injerencia en lo que sucede en el gobierno, pero sí, bueno, ahí la Casa Rosada tiene interés que el Senado lleve adelante algunas medidas, algunos debates de ley donde Villarroel sí tiene que un poco hacer lo que digan en Casa Rosada, pero es relativo, ¿no? Pedro, mil gracias como siempre, y qué lindo momento para estar ahí en Casa Rosada, además. La verdad que está divertido, sí. Por no decir, por si no fuera tan dramático sería más divertido aún. Tremendo, ¿no? Bueno, mil gracias como siempre, un abrazo. Gracias a vos, Alicia, un beso grande. Hasta luego. Pedro Lacour, periodista, léanlo en Diario AR, las crónicas son muy interesantes siempre, aportando además información muy fina de los lugares, está en los lugares así muy codiciados además. Le tocó hacer la campaña de Javier Milei cuando Javier Milei empezaba a incursionar como legislador, y después le tocó seguirle en la campaña como candidato a presidente, y ahora está escribiendo como periodista acreditado ahí en Casa Rosada para, en este caso, el Diario AR. Así que búsquenlo y síganlo. 16:48. Recostades en algunas incertezas. Otro aire para tiempos inciertos. Otro